Lucas, capítulo 21, 29 al 36. En el libro de Lucas, capítulo 21, 29 al 36, dice así la Escritura. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo ya sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca del reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Pues en todo tiempo orando, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hasta allí. Mi tema para esta noche es el poder de la oración. La Biblia nos habla de acontecimientos finales que serán incomparables a lo conocido de todas las edades. Y cuando comiencen a manifestarse estas cosas, sabed que están cerca del reino de Dios. Por lo tanto, debemos saber, estamos viendo, escuchamos noticias, que la venida del Señor se aproxima referente a las señales que estamos observando. Es el cumplimiento de las Escrituras. Dice la Escritura que habrá desfallecimiento de los hombres por temor de las cosas que vendrán sobre la tierra. Eso está desde el Antiguo Testamento. Y pasaron miles de años para que ahora sea manifestado. Nosotros podemos entender ahora con mayor claridad. Todas estas cosas, dice, vendrán tal y tal cosa, pero para entenderlo mejor, yo quiero leer Isaías 13, 9 y 10. Abriendo las Escrituras, comparando el pasaje, y vamos a llegar a una conclusión y prepararnos para este día. Isaías 13:9 dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible,
tomemos en cuenta esto. Y de indignación y ardor de ira que estamos esperando para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Ya podemos imaginar lo que significa esto. Y el sol se oscurecerá al nacer. Todos están muy contentos. Los que están durmiendo ahí ni siquiera van a saber. Y los que madrugan por alguna causa a trabajar, se van a dar de sorpresa al nacer el sol. Y la luna no dará su resplandor. Y eso es lo que dice en el Lucas capítulo 21. El 11 dice, castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Con razón que dicen en Lucas que la gente va a huir por todos lados. Habrá terremotos que no lo puede soportar nadie. A veces pensamos y muchas veces hablamos que cuando venga el Señor todo lo que hemos adquirido quedará para aquellos que no les costó nada. No sabemos todavía, porque los terremotos van a arrasar de una forma admirable. Las montañas se cambiarán, tomarán otro lugar. Las islas desaparecerán. Ciudades cerca del mar serán inundados y desaparecerán. Dios dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en este pasaje de Lucas que hemos leído, nos dice, velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios sabe cómo escondernos en su santuario. No perecerá el justo con el impío, pero esto lo hace a través de la oración de sus hijos. Ahora más que nunca la necesidad de orar y orar correctamente. Los que oran poco no se les puede garantizar la seguridad de ser guardados por el poder de Dios. Pero los que oran mucho, Dios no es deudor de nadie. La Biblia nos habla frente a las grandes dificultades. Es bueno orar siempre y no desmayar. Ser constantes
en oración, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica. Y nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ser constantes en oración. Si vamos a aplicar esto, vamos a poder estar libres de muchas cosas. Pensemos el valor de la oración. No todos han sido instruidos en la oración. Algunos han aprendido escuchando a orar a los predicadores, algunos a sus familiares que oran en casa, y otros que buscan a Dios se han dado idea cómo hacerlo. Pero entre esto es muy posible que la oración sea incorrecta en muchos. La oración tiene que ver con gratitud, dar gracias a Dios por todo. Tiene que ver con alabanza al Dios creador. Tiene que ver con acción de gracias, alabanza y adoración al Todopoderoso. Y si lo aprendieron por escuchar, muy posible que hayan creado un hábito equivocado. Cuando escucho las oraciones, mayormente la gente oran casi parecido. Se presenta al Señor para pedir que Dios los bendiga, que Dios los sane, que Dios los prospere, que Dios guarde su familia. Todo esto es correcto, pero no es lo primero, no empieza por allí. Entonces vamos a ver en esta noche referente a la oración correcta. Punto número 1. La oración individual, es decir, personal, entre uno y Dios. No hay interrupciones. Tenemos toda la libertad y saber cómo hacerlo. Mateo 6, 5 y 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí tenemos una forma de oración que el Señor nos enseñó y la oportunidad para corregir nuestros errores es que lo tenemos y es muy posible que lo tengamos porque todavía estamos en la carne. Algunos lo hacen como para justificarse y otros descargando sus
el peso de sus problemas sobre otros que por causa de ellos está pasando todas estas cosas. Y otros hasta dicen, yo quiero seguir al Señor, pero él o ella no aporta nada. Y anda mal, me hace la guerra, me apaga el espíritu. Eso quiere justificarse. Son errores en la oración. Entonces en la oración individual es un lugar muy indicado, estar entre sola y Dios. No habla mal de nadie. Abre su corazón. Lo dice el Señor tal como es. No es interrumpido por nadie. Se da libertad para consultar a Dios lo que quiere hacer. Para confesar a Dios si se dio cuenta que se equivocó. Y quiere depender de su voluntad y decir, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ora a tu Padre que está en secreto. Ora en secreto a tu Padre que está en secreto. Es una oración muy favorable a nuestras vidas. La Biblia nos habla de distintas formas referente a la oración y debemos saber entenderlo. Por ejemplo, en primer lugar, más valor el buscar al Creador, no a las cosas creadas. Correcto. El concentrarse con Él a solas es lo más favorable que uno puede encontrar. Un tiempo para descansar en el Señor conforme a su palabra. Y como tenemos problemas momento tras momento, ya sea dolores u otras cosas, nuestra oración debe ser de inmediato. Buscad el rostro de Dios y su poder. Puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. ¿Cuánto sintió algo que no está bien para su vida? Es el momento de orar. Si está haciendo algo, su oración en secreto vale mucho. Y si tiene que entrar a su cuarto y orar allí, también está muy bien. No pierda el tiempo de decir que ahora, en el momento de oración, voy a orar por esta cosa, porque posiblemente se va a olvidar y ya no ora por eso. De inmediato, ¿está viendo algo que nos lo ayuda para bien? Hay que entrar en la oración. Ora en secreto a tu Padre que ve en lo secreto y te recompensará en público. El resultado vamos a ver. Dios lo hará claramente visible. En el fanatismo se adelanta la persona. Voy a alcanzar esto y aquello. Voy a hacer esto y aquello. Y vamos a lograr todo esto. Cuando llega el tiempo, a veces nada pasa. Cuando se ora en secreto, la recompensa se va a ver al público. Lucas 18, 10 al 14.
el Señor nos muestra un modelo de oración 18, 10 al 14. Nos habla un ejemplo de dos hombres. El uno oraba mucho. Nos parece que eso sería bueno, pero depende de la calidad de la oración como es. Dice en versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Esta clase de oración es bastante conocida y pésima a la vez. Y el fariseo decía en su oración, justificándose, ayuno 2 veces a la semana. Le parecía bueno, como si Dios no lo supiera. Doy diezmos de todo lo que gano. También lo sabía el Señor. El 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El fariseo se creía todo normal, satisfecho con su forma de vivir, porque entendía que así estaba honrando al Señor. El fariseo tenía la mente más clara. Él dice, soy un hombre injusto. No soy digno aún. Necesito la misericordia de Dios. Se golpeaba el pecho humillado. Dios se propicio a mi pecador. No nombro nada. Yo también hago estas cosas, no me quedo atrás. Y estoy dispuesto a seguir haciéndole nada. Dice, solamente necesito tu gracia, tu misericordia. El 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otra versión dicen que el cobrador de impuestos, el publicano, descendió justificado, perdonado a su casa, y no el fariseo. Volvió a su casa envuelto en sus pecados. Por altivo, por vanaglorioso, por sentirse mejor que otros, porque lograba hacer algo, pero eso no es para publicidad. Eso es para honrar a Dios. Si es que lo vive haciendo todo esto, Dios se ha glorificado. Dios sabe. Es cuando se cierra en su aposento y dice todas estas cosas, estoy agradecido, me ha favorecido, me ha capacitado, puedo alcanzar. Dios le va a bendecir. No así. De al que se enaltece,
está engañando a sí mismo. Dios nos enseña a ser humildes de corazón, sencillos, sabios en Dios, y procuremos estas cosas ante todo. Otro texto de Lucas 11, 11 a 13. Lucas 11, 11 a 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Quiero decirles, hermanos, una necesidad sumamente grande es estar bajo la dependencia del Espíritu Santo. Si oran pidiendo muchas clases de bendiciones para su vida, reemplacen. Necesito ser bautizado por el Espíritu Santo, porque escrito está, cuando Él venga, nos enseñará toda verdad, nos enseñará las cosas que han de venir. Nos va a enseñar las cosas, cómo vamos a hacerlo. Entonces podremos ser más entendidos. Y otra parte dice que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Padre nos da el Espíritu. Nuestro clamor al Padre debe ser la unción del Espíritu Santo en forma permanente. No se quede tranquilo si una vez, dos o varias oportunidades lo dijo, decir, ya lo sé, ya el Señor me ha escuchado. Él lo sabe todo, conoce mi necesidad. Dios nos dice que clamemos. Dios nos dice que oremos siempre sin desmayar. Y Dios nos dice que seamos constantes. Si esto es la necesidad, queremos ser constantes. Salmo 55. Vamos a leer Salmo 55, 16 y 17. Es una forma de oración. En cuanto a mí, a Dios clamaré. Aprendamos antes del arrebatamiento. Van a hacer cosas terribles. Desde ya debemos decir, en el día de la gran prueba necesito tu salvación, tu protección, necesito la victoria. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré
y él oirá mi voz. Esto nos guía una forma como hacerlo, pero sí podemos hacerlo mucho más cada vez que tenemos a nuestra vida espiritual, a nuestro cuerpo. Es el momento de orar, sea en la mañana, sea en la mediodía, sea en la tarde, sea en cualquier momento. Es el momento de orar. Dios está atento a las oraciones de los justos. Eso nos alegra mucho. No a todos escucha las oraciones. Si está en pecado, el pecado lo hace una división. Tiene que confesar primero. Tiene que rendirse, tiene que humillarse primero. Y luego sí, podrá hacerlo con toda libertad. O lo hace por obligación, o lo hace por cumplir una forma de vida. Y esto hasta es peligroso. Marcos 7:6. Jesús se encontró con distintas clases de gente que tenía que explicarlos. 7:6 de Marcos. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ellos tenían preguntas raras de referente a limpieza o a la comida, de así sucesivamente. Daban más importancia que Dios ha dicho y lo que está escrito. Y eso es honrar al Señor para que lo escuchen, pero del labio su corazón está lejos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando en el corazón hay alabanza, agradecimiento, santidad, aborreciendo lo malo, eso va a salir por la boca. Eso es lo que va a hacer. De aquí los corrigió. No es el asunto, qué es lo que contamina, no lo que entra en la boca, sino lo que sale por la boca, porque sale del corazón. No pudieron preguntarle más. No se animaron a preguntarle más. Estaban convencidos, no había forma de que podían encontrar satisfacción a sus preguntas. Les fallaban. Marcos 13:32 a 30 Marcos 30 a 37. Marcos 13:32 al 37. Repite lo que leí al principio. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo,
ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Nadie se escapa. Yo debo estar velando. Ustedes deben estar velando. Yo no sé el día ni la hora, ustedes tampoco. Solo el Padre, la persona que ora, va a tener algo de luz al respecto por las señales que ocurren antes. Y dice, esto es otra señal referente a la venida del Mesías prometido. Y nuestra conversación sería, velad y orad en todo tiempo. Y estar a cuentas en la oración, todos, sin excepción ninguna, debemos estar a cuentas. Isaías 1, 15 al 19 nos da claridad. Isaías 1, desde el 15 hasta el 19. Mire lo que dice, lo que dije hace rato. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Les gustan las promesas y a todos, pero esta corrección parece ser muy duro. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, esto puede hacerlo cualquiera cuando está en problemas grandes especialmente, yo no oiré. Cuando multipliquéis horas, largas oraciones, yo no voy a oír. Llenas están de sangre vuestras manos. Haces mal a tu prójimo. Haces lo contrario de lo que le he dicho. Tus oraciones son estorbadas. Entra a su cuarto más secreto. Igual está estorbado. Hasta que venga la oración de arrepentimiento, de confesión, de renuncia al pecado. Ahora dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Ese es el deber nuestro con el dominio propio que nos ha dado. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Puede ser oidor olvidadizo. Eso es engañarse
a sí mismo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Antes de ir al cuarto secreto, la Biblia nos enseña que debemos ponernos bien en nuestras actitudes. Si ha hecho mal, pida perdón y diga, no voy a hacerlo más nunca. Si contestó mal, diga, nunca más voy a contestar, perdóname, también te perdono, sé que tenía que hacerlo. Si tenía que servirlo y no lo hacen, también póngase a cuenta y si tiene que servir. Después de ponerse bien en estas cosas, ahora sí ya tiene libertad para arreglar la situación. El 18, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Eso es la enseñanza de la Biblia. Entremos, estemos a cuenta. Todo esto se hace en la oración personal, individual. No está demostrándose delante del otro o fingiendo que lo está haciendo bien. Lo hace delante del Señor. Entonces la oración individual es bastante extendida. Si no aprendió a vencer individualmente, le puede ser un problema para sí mismo en las reuniones congregacionales. Puede transmitir su mala manera de vivir, su dureza, su forma de vida, su orgullo, su vanagloria y toda falta que tiene. Pero si lo hace, transmite también esa forma de vida rendida al Señor y comunica al resto. Por eso estemos a cuentas. Oh, qué maravilloso que es esto. Qué alegría, qué satisfacción, qué tranquilidad. Estoy bien con mi prójimo, le estoy honrando a Dios, Él me está viendo. De Él me va a dar la recompensa. La oración individual. Punto 2, la oración colectiva. Entre los varios o los muchos, puestos de acuerdo con el mismo sentir. Ocurren cosas grandes, maravillosas, porque irían todos practicando la oración individual, todos santificados, todos justificados, todos perdonados, ya hacen estrago con la obra del enemigo. Hechos 4:29.
Hechos 4, 29 a 31. En este pasaje vemos el lugar tembló donde ellos oraron. El poder de la oración. Donde estaban orando eran de un corazón, de un alma. Leámosle, 4:29. Estaban en tiempo de persecución, en tiempo de cosas difíciles, en tiempos donde había mucho sufrimiento y podría haber temor. Pero ellos sabían que Jesús lo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, más temed a Dios que puede destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno. Creyeron a Dios. 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todos estaban de acuerdo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando se busca a Dios, cuando se pone a cuenta con Dios, Dios le va a llenar del poder del Espíritu Santo. Se puede clamar al Señor por el bautismo en el Espíritu, pero no tiene el sincero deseo de abandonar su vida carnal, su vida de desobediencia, sus malas prácticas. Le va a costar. Le va a costar. Como ellos estaban así, todos fueron llenos y todos hablaron con libertad, con confianza. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hasta eso llegaron, hasta allí, porque el corazón estaba entregado al Señor por completo a través de la oración de fe, la oración con práctica, cómo obrar con nuestros prójimos, la oración constante, y en lo más difícil igual creían a Dios. Lo que para Dios es posible, nadie lo puede detener. Hechos 12, 1 hasta el 10. Otro pasaje en la oración colectiva. Hechos capítulo 12, versículo 1 hasta el 10. Otra vez vemos otro acontecimiento en estos tiempos sobre la iglesia cristiana. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El rey, ¿no? Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a emprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndoles tomado presos, les puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos,
de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué bueno que es esto, convocar asamblea para orar para algo bastante difícil. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía en aquel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mire lo que hizo el Señor aquí en tiempos de persecución. Había oración unida de toda la iglesia. Había liberación sobrenatural. Dios abrió las puertas de las cárceles. Había prisión y muerte. Cuando hay más cosas que suceden, Dios quiere que nosotros nos elevemos en fe por encima de todo. Y Dios va a hacer maravillas. No que nos escondamos, no que nos quedemos en casa, no que hablemos mal de la iglesia o de los líderes. Eso es obra carnal, animal y diabólica. Es la oración unida y ver lo sobrenatural. Si Dios por nosotros, nadie puede estar con nosotros. Otro acontecimiento que encontramos en la Biblia, Hechos 16, versículo 22 al 31. Hechos capítulo 16, 22 al 31. Los apóstoles hacían grandes milagros, grandes resultados en este lugar. Tocaban a los más duros, a aquella adivina, quitaron todo su poder en el nombre de Jesús. La adivina no fue más adivina, perdió todo, porque nadie puede resistir al poder de Dios. Entonces la gente se levantaron en contra y tomaron a los apóstoles para meterlos presos. Habían azotes, cárcel, alabanza, terremoto y conversión. Dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarle con varas. Crueles eran.
Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, más dando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, aquí no es toda la iglesia, son Pablo y Silas. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Esta es la forma en tiempos de dificultad. Y los presos lo oían. No podían entender. ¿Cómo esto que están bien castigados, azotados? Están cantando, están orando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo lo que habían hecho los cristianos que miraban a Dios, soportaban con la fuerza que Dios los daba. Lo aseguraron como ellos pensaban mejor. De nada los sirvió. Cuando llegó el terremoto, sacudió todo. Si entonces pasó estas cosas, ¿cómo será en el día que suenen las trompetas? Nadie jamás puede entender los terremotos que van a ocurrir allí. Lo que nunca, jamás hubo. Dios no va a pasar por alto a la humanidad. Ahora, muchos reniegan. ¿Por qué el mundo tiene que hacer esto y aquello? No es nuestra posesión esa. Miremos a Dios y digámosle: ¿cuándo, Señor, arreglarás todas estas cosas? Esto está escrito en el Apocalipsis. Aquellos mártires que murieron por causa del Señor estaban vestidos de ropas blancas. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre de aquellos que están en la tierra? Y Él dijo: hasta que se cumpla los que van a morir por causa del nombre del Señor. ¿Habrá gente todavía que quiere morir por causa del nombre del Señor? ¿Alguien se animaría a decir: yo quiero ser uno? ¡Qué grande sería esto! Allí va a venir todo y no pasará por alto las cosas que van a ocurrir, lo que la gente está haciendo ahora, burlándose del Dios Todopoderoso, tratando de resistir
y aún han matado hace poco una cantidad de pastores evangelistas. Y los tales son los que están sufriendo los grandes terremotos ya y la terrible necesidad por haber hecho eso. Dios está apresurando sus juicios y va a venir más todavía. Dependamos del Señor. Romanos 8, 26. Al 28. Cuando la iglesia se ocupa de la oración, de la santidad y del servicio al prójimo, de amor al prójimo, un amor puro y santo, dice el 26, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Sin lugar a duda, el Espíritu Santo va a hacer esto cuando vea en nosotros, ya sea las oraciones secretas o colectivas, congregacionales, examinando nuestras vidas, aborreciendo lo malo, amando la santidad, buscando la obediencia y permanecer orando, saber cómo orar, porque el Espíritu Santo nos va a guiar cómo orar. Y estas cosas sucederán para nuestro bien. Y para terminar esto, Lucas 10, 1 y 2. Y vamos a aplicar esta verdad a nuestras vidas. Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. Después de estas cosas, designó también el Señor a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de toda ciudad y lugar a donde habían de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya sea que sea nuestra oración a solas, sea nuestra oración en la congregación, sea en las reuniones juveniles o lo que fueran, debemos mirar. Los 70 no podían hacer la obra con tanta gente. Ahora que hay miles y millones, necesitamos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, tanto a nuestro lugar, a nuestra provincia, a nuestra república y a los distintos continentes. Seamos incansables en la oración. Cuando nuestras vidas estén puestas en función
estén arregladas, nuestras oraciones no van a tener límite. Y si no están así, como leímos el texto, en el día en que clamen, yo voy a apartar mis ojos, no los voy a escuchar. Pero si volvemos a Él, limpiados y lavados, como decimos, sí, le vamos a tener todo, para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor.